nos hace el favor de acompañarnos el ingeniero Diego Valdivia. Buen amigo, tenemos también algunas experiencias de trabajo y pláticas previas sobre uso y reaprovechamiento de agua. Él ha hecho equipo, ha sido colaborador del ingeniero Eduardo León, que definió un concepto muy interesante y radical que se ha llevado a cabo en proyectos reales, que se llama descarga cero. Y es un poco lo que platicaba ahorita al final Armando, de recuperar el agua de lluvia, tratar el agua de lluvia para usarla dentro de la casa y con los diferentes usos que tiene el agua, poderla tratar una y otra vez de manera que una casa pudiera ser autosuficiente si no hubiera pérdidas por evaporación. Entonces, Diego nos va a hablar de un concepto, una vuelta de tuerca a estos conceptos y lo llama revolución hídrica. Entonces, pues bienvenido, Diego. Adelante, nos va a hacer si se puede con el control y si no, tenemos que explicar. Tenemos que explicar también. Aquí está el sí tiene, perfecto, excelente, sí, para más rápido. Bueno, tenemos una semblanza de Diego. Me siento aquí. Sí, por favor, señor. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Estamos orgullosos de proyectar semblanza, que la presentación para cuando escucharlo y tenemos que explicar también nosotros. Perfecto, genial. Un segundito a todos, solo estamos haciendo un ajuste técnico para presentar la semblanza de Diego y conectar ahorita la presentación. De hecho, si quieres yo voy leyendo la semblanza de Diego. Gracias. Bueno, Diego, gracias, bienvenido. Diego Valdivia es especialista en sustentabilidad del agua, con experiencia en diseño de infraestructura hídrica, movilidad sustentable y edificación sostenible. Ha liderado proyectos públicos y privados enfocados en aprovechamiento de agua pluvial, tratamiento de aguas residuales y urbanismo ecológico. Actualmente es titular del Departamento de Estudios y Proyectos de Movilidad Sustentable en Comitán Izcalli, arquitecto por la UNAM y estudiante de maestría en Administración de Negocios. Combina visión estratégica, gestión ambiental y compromiso social en el desarrollo urbano. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en realidad soy urbanista, no soy arquitecto. Pero... nos interesó. Es como el primo de la arquitectura. Muy bien. Bueno, pues nada más ustedes me dicen cuándo empezar. Vamos a ver la presentación. Sí. Está en talleres, está arriba. Y luego es la que dice presentación Pedregal. Sí. Perfecto. ¿Listo? A ver, nada más dejan probar que soy caliste. Sí. Solo te mando con las gracias. Excelente. Bueno, pues mucho gusto, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme y con su comunidad y con su asociación. También muchas gracias al doctor. Excelente exposición. Creo que nos llevamos todos mucha información valiosa, ¿no? Y yo más o menos vengo a hablar un poco, darle perspectiva también a este asunto del agua. Mucho va a tener que ver con lo que ya nos comentó el doctor y trataré no de repetir, sino trataré de hacer nada más mención a lo que ya platicaron. Y bueno, en algunos otros temas pues sí me detendré. Y sobre todo vamos a empezar con el tema de hacer conciencia en torno al agua, ¿no? Estoy por publicar un libro que justamente se va a llamar así, La Revolución Hídrica. Y justamente lo que plantean es un concepto que una profesora, la doctora Loreta Castro, planteaba, ¿no? Que necesitamos cambiar la visión de cómo nos vinculamos con el agua. Y entonces yo empecé y desarrollé también algunos conceptos y junto con con la práctica que tuve junto con el ingeniero León Garza,
pues fuimos llegando a conclusiones un poco diferentes a lo convencional, ¿no? Y ahorita lo vamos a comentar. Pero bueno, entonces, comencemos por la visión simbólica del agua. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero? Me refiero a la manera en la que nos entendemos como sociedad con respecto al agua, ¿no? Y esto es muy importante de entender, porque si no entendemos de dónde vienen los problemas, las soluciones, decía el doctor, se quedan a medias, porque entonces la gente no entiende realmente por qué tiene que participar, no entiende por qué los problemas o las cosas realmente son importantes. Y seguimos parchando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de temas de movilidad, hablo siempre del hoy no circula, ¿no? Como una medida, que es una medida que es un parche, ¿no? Al verdadero problema de movilidad que tenemos en las ciudades hoy en día, ¿no? Y con el agua es un poco parecido. Entonces hay que entender y hay que repasar justamente de dónde vienen estos problemas, desde cómo nos vinculamos con el agua. Muy bien. Entonces, tenemos una relación amor-odio con el agua. Esa es la realidad. Y por ejemplo, necesitamos el agua para tomar y sabemos que necesitamos el agua para vivir porque si no nos deshidratamos y nos morimos. Pero al mismo tiempo, el agua, pues es una amenaza, ¿no? Si se inunda y se lleva a mi casa, pues es una amenaza. Si está sucia, está contaminada y yo me enfermo, es una amenaza, ¿no? Y esa dicotomía, desde el inicio, bueno, no desde el inicio, porque justamente en el libro hablo de muchas veces como civilizaciones o culturas generan una relación que no era dicotómica, pero la relación que tenemos hoy sí lo es. Esto viene pues de una herencia, de una visión muy particular del agua, que no necesariamente es la visión que nos conviene seguir teniendo, ¿no? Pues por un lado, lo que les decía la vida, ¿no? Por el otro, vean, es la catástrofe, pero es el agua, ¿no? No deja de ser agua. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una situación de crisis. Esta es una foto de cuando el año pasado se nos inundó la Ciudad de México y que estuvo, creo que fue Catepec o no me acuerdo qué parte, estuvo inundada como un mes y medio, ¿no? Pero vean, Venecia también es una ciudad así, con canales, ¿no? Sin embargo, su relación con el agua es diferente. Venecia vive del agua, vive del turismo, de los canales. Es una visión idealizada del agua. Mientras que nosotros, pues fíjense, ¿no? Tenemos el problema que podríamos ser Venecia, ¿no? Fuimos la Venecia, la Ciudad de México, la Venecia. Sin embargo, vean, nos peleamos con el agua y ahora ya no podemos ser la Venecia y el agua quiere recuperar su naturalidad, digamos, y entonces nos mete en problemas, ¿no? Pero al final de cuentas el elemento es el agua y la situación es la inundación, ¿no? Pero cómo nos estamos vinculando con eso es totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, aquí no me voy a detener mucho, pero y en el libro se establecen una serie de relaciones con el agua, ¿no? Entonces, establecemos la relación vital, la relación de producción, de amenaza, de protección, como un elemento que define la cultura, como también un elemento de transporte, comunicación y expansión, como un posible, o bueno, en muchos casos sí es generador de energía, y como un elemento de la higiene, y también incluso hasta como un elemento constructivo, ¿no? En algunos casos muy particulares, ¿no? Bueno, esto es nada más una referencia de cómo justamente nuestra cultura en México, ¿no? La forma en la que nos fuimos relacionando con el agua, ¿no? Y aquí se ve clarito. Este es el lago de la Ciudad de México en el siglo XVI y vean cómo nos lo fuimos acabando. Pues este es del 2000, pero si pusiéramos lo del 2025 estaría pues todavía peor, ¿no? Lo rojo es el, digamos, es lo que le hemos ganado al lago y el azul pues era lo que era el antipolar. Y entonces, lo que pudo ser esto o lo que era esto, pues se convirtió en esto, ¿no? Y esto es directamente producto de la relación que tuvimos con el agua, ¿vale? Un poco más de imágenes. ¿Y a qué le achaco yo esto? A que se perdió justamente la visión simbólica del agua, ¿no? Para los
Para los aztecas, digamos, o mal dicho, aztecas mexicas, el agua tenía un símbolo, ¿no? Significaba más que solo el agua, ¿no? Y lo representaban a través del dios Tlaloc, ¿no? Y el dios Tlaloc, para ellos era tanto el guardián de la cosecha, el dador de vida, como el de la tormenta, ¿no? Entendían esta relación dicotómica, ¿no? Pero la asimilaron parte de su cultura. ¿Qué es lo que nosotros hicimos al revés? Nosotros, a partir de la colonia, empezamos a empujar el agua hacia afuera, ¿no? O sea, digamos, en vez de hacerla parte de nuestro entorno, decir bienvenida al agua, ¿qué hicimos? Saca el agua. ¿Por qué? Porque es agua, es mala el agua, está sucia, la vamos a ensuciar, nos está causando enfermedades, sácala, 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 sácala. Y esto van a ver que tiene implicaciones en el sistema hídrico actual y esto es muy, muy importante, porque nuestro sistema hídrico actual expulsa el agua. No sé, llegué un poquito tarde a la presentación del doctor, pero seguramente se los comento. O sea, el problema generalizado del agua en México no es que no vamos a tener agua, sino es que no vamos a tener el agua en donde la necesitamos, básicamente, ¿no? El agua, acuérdense, no se pierde, no hay forma de perderlo, ¿no? Simplemente el agua se pone o se transporta y se dispone en un lugar en donde no nos sirve, ¿no? Porque el agua siempre va a ser, en el planeta va a seguir siendo la misma, ¿no? Entonces, esta visión simbólica, justamente, de la que hablábamos, no la tenían, pues, digamos, la mayoría o en general, en términos generales, los europeos vinieron y nos colonizaron, de algún modo, ¿no? No entremos en detalles allí, porque algunas veces, pues, también digo, ¿no? Y no estoy tachando, no estoy diciendo ella, no, al contrario, ¿no? Somos herederos de esto, pero también hay que sernos responsables de lo que somos herederos, ¿no? Y entonces heredamos una visión que no era de estas, ¿no? Era una visión en donde a lo mejor, por ejemplo, cuentan las leyendas que acá, pues no había baños, ¿no? La gente no se quería bañar o asociaban el agua caliente con las enfermedades, etc. Ideas. No estoy juzgando ni poniendo el dedo, simplemente estoy diciendo, nosotros somos herederos como cultura occidental de todo eso, y no nada más México, casi todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué viene después? Viene la revolución industrial. El tema de la revolución industrial fue un gran cambio en muchos niveles. También en el tema del agua. La revolución industrial nos permitió generar grandes drenajes como nunca antes, generar sistemas de bombeo, ¿no? Pero lo único que hizo, bueno, o sea, como consecuencia de esto, lo que pasó es que este sistema que yo les decía, dicotómico, se exponenció, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Justamente hablamos de la higienización de las ciudades, ¿no? Un periodo que empezó en la Revolución Industrial, que tomó muchísimos años, muchísimos años, muchísimos años. Sin embargo, y podríamos incluso que hay ciudades que todavía no terminan de este periodo, pero en el urbanismo este periodo, básicamente, lo que generó fue muchísimo bienestar para la salud, digamos, en términos de que empezamos a abatir enfermedades que tenían que ver con las aguas residuales, ¿no? Enfermedades pues, con fauna nociva, etcétera. Sin embargo, ¿a qué costo? ¿No? Y apenas nos estamos dando cuenta del costo. ¿Cuál es el costo? Una visión súper utilitaria del agua, ¿no? Es decir, ya el agua ya no es ese elemento simbólico. Ahora el agua es una herramienta de la humanidad, ¿no? Vean la diferencia, ¿no? Entonces, mi relación con el agua es estar sobre ella. Y por eso le llamamos a todas las redes, ¿no? De distribución y canalización de agua, infraestructura. Está debajo de la estructura, ¿no? Entonces, eso es reflejo directamente de esta visión utilitarista que tenemos del agua, ¿no? Entonces, tenemos cada vez sistemas de bombeo más grandes para traer el agua cada vez más lejos, ¿no? Vean, aquí el ejemplo de la infraestructura. Esto es en una casa, no nada más es a nivel urbano. ¿Dónde están los tubos? Están abajo, ¿no? Están en las paredes. No los vemos. ¿Por qué no los vemos?
No hay una razón lógica de no verlos. Es simplemente una inercia de una visión utilitarista del agua que vino de acuerdo, bueno, como consecuencia de la revolución industrial. Al menos en nuestra parte del mundo y de lo que nos toca, ¿no? Tampoco podemos generalizar así de manera que digamos que todo el mundo es igual. Sin embargo, bueno, para nosotros y nuestra realidad se fue así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí tenemos un esquema en donde detallamos más o menos y de manera, digamos, simple, pero nos sirve para ver cómo funciona, digamos, el esquema de la revolución industrial en términos hídricos en las ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Teníamos las fuentes interiores de donde sacábamos el agua originalmente. Luego lo distribuimos, lo usamos, lo contaminamos y luego esa contaminación la sacamos y los mandamos justamente a lo que decía el doctor, ¿no? A nuestros cuerpos de agua superficial. Y luego, pues quién sabe a dónde, ¿no? A otras cuencas, etcétera, lo más lejos que podamos. Y cuando se nos acaba esto, porque ya se nos acabaron las fuentes externas, como en la Ciudad de México, que ya nuestros pozos ya no tienen agua, etcétera, pues tenemos que recurrir a dónde? A otras cuencas, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, no hay circularidad. Esto es un esquema en donde el agua ahorita empieza acá y termina acá. Entonces, aunque está aquí en forma de círculo, esto es el ideal, pero en la realidad hace esto así, ¿no? Hace un bypass, digamos. Y es un esquema lineal, termina siendo lineal. Y el problema es que la sustentabilidad no es lineal, es circular. Si queremos tener ciudades, al menos hablando en términos hídricos, sustentables, pues necesitamos darle a nuestras ciudades esta circularidad, ¿no? Y todo empieza también desde la casa. La casa, o sea, digamos, este es un esquema a nivel, digamos, urbano, ¿no? En términos generales, pero la casa sigue la misma lógica. Es exactamente la misma lógica, ¿no? Digamos, tenemos el agua ¿dónde? Fuera. Nos la traen, quién sabe de dónde, ¿no? A veces ni los ciudadanos. Pero yo quiero mi agua ahí en Tinaco. La uso, ¿no? La contamino y la contamino además indiscriminadamente. Ahorita vamos a ver por qué es importante entender que no es lo mismo agua residual que se generó en una ducha que agua residual que se generó en un excusado. Y si fuéramos más inteligentes, no las trataríamos igual. Es más, no las entubaríamos al mismo tubo, ¿no? Y esto sí pasa en las ciudades. En las ciudades todos, al menos en la Ciudad de México, aquí, en general en México, todos nuestros drenajes se llevan el agua indiscriminadamente, ¿no? Y ese es un gran error. Y entonces, ¿qué pasa? Se contamina y se va el drenaje y yo me olvido. Ya no sé qué, ¿no? Ustedes son muy conscientes porque, por lo que yo sé, aquí el agua se va a su lago. Y entonces, si se va a su lago, tarde o temprano se contamina el agua, ¿no? Cuando sube suficiente carga, digamos, que ya no pueda procesar el agua, ¿no? Entonces, por eso ustedes a lo mejor tienen como esa conciencia, ¿no? Pero desde aquí ya estamos mal. Eso es lo que quiero que vayamos a ver. O sea, desde el esquema, cómo construimos las casas, ya necesitamos un esquema diferente de solución de estos problemas, desde la raíz, porque si no, seguimos marchando. O sea, yo creo que, por ejemplo, hacer grandes obras de infraestructura, como bien lo decía el doctor, es inviable, ¿no? Pero tampoco nos va a alcanzar a hacer tantos humedales para resolver el problema. O sea, tenemos que nosotros responsabilizarnos desde el municipal. Eso es realmente la diferencia. Ahorita lo vamos a poner un poco más en perspectiva, ¿no? Bueno, ¿cuál sería un modelo sustentable correspondiente a esta visión de hacer revolución, de cambiar, ¿no? Bueno, un modelo circular, ¿no? En donde yo, digamos, inicio mi sistema sacando el agua de la fuente original, en donde, en el lugar, digamos. Luego, utilizo el agua de lluvia. Es importante utilizar el agua de lluvia porque es una de las fuentes del lugar. Hay lugares donde no hay lluvia, ahí no aplica. Pero en donde hay lluvia, ya es una fuente. No tengo necesariamente que extraer el agua de un pozo para que sea una fuente. Pero bueno, supongamos que puedo o tengo acceso a la lluvia, usar la lluvia,
usar las fuentes como pozos, ¿no? Utilizarlas en nuestro uso doméstico, separarlas, ¿no? Por tipo de contaminante, esto es muy importante. Tratarlas al interior del sistema, digamos, de la casa o de la colonia, y luego regresarlas al mismo sistema. ¿Cómo? Evaporación y filtración, ¿no? Riego. El riego es muy importante. Por ejemplo, también me preguntan a veces, bueno, ¿y qué me recomiendas? ¿Tener un jardín de pasto? No. ¿Por qué? Porque te vas a gastar una millonada en agua y vas a estar generando agua que realmente, ¿no?, alguien más podría aprovechar en regar tu pasto. Pero les digo, sin embargo, si tú tratas tu agua en tu casa y riegas con agua tratada tu pasto, eso es lo más sustentable que puedes hacer, porque entonces está regresando el agua al sistema, ya sea porque riegas y se evapora una parte y la otra parte se infiltra, ¿no? Entonces, fíjense, tampoco es como decir sí o no, sino hay que evaluar muchas veces en qué situación estamos, nos encontramos, y ser críticos al respecto, ¿no? Bueno, ¿cómo se vería esto aplicado en una casa, por ejemplo, ¿no? Y lo hemos hecho muchísimas veces, ponemos muchos ejemplos de esto. Primero que nada, pues, captar el agua de lluvia, ¿no? En el 1 empezamos, captamos el agua de lluvia, dependiendo la zona, dependiendo el tamaño del techo, etcétera, es la capacidad que vamos a tener de captación, ¿no? Se filtra el agua de lluvia, ¿no? Desafortunadamente no se puede usar así ya el agua, porque también tenemos contaminantes atmosféricos, etcétera. Sin embargo, el agua de lluvia pues viene de un proceso natural de destilación. Entonces, es agua muy buena, ¿no? O sea, nada más es darle una pulidita. Se filtra, se almacena. Fíjense, también en cómo se almacena y cómo se filtra, puede hacerse un sistema carísimo de 200,000 pesos o más, o hacerse un sistema muy barato, ¿no? De 50,000 pesos, por ejemplo, menos, 20,000 pesos. Entonces, hablando de costos, aquí hay que poner también criterio para ver cómo resolvemos, ¿no? Porque si nosotros queremos, por ejemplo, tratar el agua, filtrarla, así como cae del techo, nos va a salir muy caro, porque el gasto es muy alto. El gasto, o sea, el flujo del agua, los litros por segundo son muy altos. Sin embargo, si la almacenamos primero y luego la filtramos y luego la volvemos a almacenar ya filtrada, se reduce muchísimo el costo, ¿no? Ya filtrada, bueno, los excedentes siempre se van a drenar como excedentes, ¿no? Pero si se hace un buen cálculo, pocas veces se va a usar ese drenaje, ¿no? Se utiliza filtrada dentro de la casa y se utiliza, miren, aquí ya viene la separación. Esto es bien importante. En el paso 4, un tipo de agua es gris y otro tipo de agua es negra, ¿no? Entonces yo puedo agarrar incluso, como decía el doctor, y hacer la separación de primeras aguas y generar, por ejemplo, que del agua gris, ¿no?, yo la vuelvo a utilizar en mi WC, ¿no? La filtro de una forma muy simple, pasiva. Y luego ya, pasiva significa que no voy a usar medios electromecánicos para el filtrado, no para el bombeo. El bombeo en una casa casi no se puede evitar, pero ya redujimos los costos enormemente. Bueno, se reutiliza y ya sale como agua negra, como disposición, digamos, segundo uso, agua negra. ¿Okay? Y el agua negra pues ya la puedo tratar a través de justo un medio como el del doctor, que puede ser un humedal convencional, puede ser una planta de tratamiento, y todo esto, o sea, ¿cómo decidimos qué medio usar? Pues tenemos primero que entender mi contexto y mis necesidades. O sea, no puedo llegar a decir que una planta modelo tal, es la solución para todos los problemas de todas las personas. No es cierto, ¿no? Hay que hacer un proyecto y hay que hacer una evaluación para identificar cuál es el medio más conveniente para implementar y finalmente regresarla a la naturaleza. Ahí donde la generamos, ¿no? Si la pudimos captar aquí, la regresamos aquí mismo, ¿no? ¿A través de qué? Justo lo que decimos, el riego. El riego es la mejor opción si tengo pasto, pero
pero solo si estoy regando con agua tratada. Si no estoy regando con agua tratada, pasa de ser la mejor a la peor opción, ¿no? Digamos. Y solo si me sobra agua que ya no puedo regar, que ya se me está inundando mi jardín, pues ya la mando al drenaje, pero esa agua que ya estoy mandando es muy poquita y aparte ya está limpia, ya le estoy ayudando, ¿no?, a la comunidad a que no reciban toda la calabaza y entonces llegue a una planta que no funciona y luego me la manden a mi lago y luego ya no nos podamos meter al lago. Entonces, bueno, así de esto es como es la revolución. O sea, ya sucedió la revolución industrial en donde nos dio la capacidad para hacer tubos, etcétera. Bueno, ahora vamos a usar los tubos de manera inteligente, ¿no? Pues básicamente es esto, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que decía el doctor, porque básicamente estamos hablando de lo mismo, nada más que a escalas un tanto diferentes, ¿no? Y bueno, y también lo mencionó, Bueno, para poner en perspectiva, a mí me interesa mucho este tema. Decía Bill Gates en su libro, que teníamos que pensar hacia todo lo futuro, ¿no? Todo lo que no está construido. El problema es que si tú te pones a ver los números y hacer un poco de análisis, no te va a alcanzar. O sea, todo lo nuevo no va a ser suficientemente grande para, digamos, reparar todo lo que ya está construido. De hecho, en México no vamos a crecer tanto. O sea, vamos a alcanzar una punta de población de 150 millones y luego vamos a ir bajando, ¿no? Hoy ya estamos en los 130 millones. Entonces, por ejemplo, si solo empezamos a implementar viviendas nuevas con tecnologías sustentables, nunca vamos a alcanzar a reparar todos los daños que ya hicimos. Tenemos que empezar a responsabilizarnos sobre lo que ya hicimos y decir, ¿sabes qué? Mi casa ya está construida, tengo que encontrar la forma de implementar algo para no seguir generando estos efectos negativos, aunque mi casa ya esté construida, ¿no? Y esto, pues es una realidad, o sea, vean, por ejemplo, en términos de México, vamos a crecer nada más en términos de vivienda 12%, o sea, de lo que ya tenemos, sobre un total, digamos. Significa que el 88% ya está construido. Entonces, díganme si este 12% va a salvar a este 88%. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que poner el foco en este 88%. Una de las formas es como lo que está haciendo el doctor, ¿no? ¿Sabes qué? Mándame todo un numerario, ¿no? Ni modo. Pero también otra de las formas es, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo jardín, yo puedo regar mi jardín con agua tratada, voy a ver qué hago para, ¿no?, implementar. Y ahorita ustedes, y justamente esta presentación también la hacíamos allá, porque tienen la misma preocupación que ustedes. Tienen fosas sépticas, ¿no? ¿Por qué? Pues en el Pedregal tienen fosas sépticas. Bueno, aquí también. ¿Cómo puedes entonces usar lo que ya tienes para procesar el agua y hacerte responsable? Y sí se puede, ¿no? Bueno, estos son más estrellas. Pero bueno. Bueno, esto ya se los adelantaba, me voy a pasar un poco más rápido porque ya también lo comentó el doctor. De hecho, la mayor contaminación del agua viene, y el uso del agua viene del uso agrícola e industrial, de los procesos agroindustriales. Aquí, lo que les decía, pues según con agua, no nos va a faltar agua nunca. Tiene razón. Pero lo que nos va a faltar es agua donde la necesitamos. Y entonces las zonas en rojo de este lado pues son las zonas donde ya hay escasez. Y todas las zonas verdes pues son las que pueden, o sea, digamos, son donde no hay escasez, donde hay suficiente agua. Entonces, a México prácticamente nunca le va a hacer falta agua. Sin embargo, sí le va a hacer falta a la Ciudad de México. Sí le va a hacer falta agua a Monterrey, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? Y entonces cada vez tenemos que traer el agua de más lejos. Esta es una foto del sistema Chamala, ¿no? Que es un monstruo. El drenaje profundo. ¿Por qué? Por esta linealidad que yo les hablaba. Sacamos el agua de límite de Toluca y Michoacán
¿Y dónde termina el agua? Al menos en la Ciudad de México termina en Hidalgo. Y más allá, ¿no? Entonces, pues es un problema, o sea, de semántica. No hay que ser un genio realmente para identificar que esto no está bien, ¿no? Va a generar problemas sociales. Por supuesto, ya generan problemas sociales. En algunos lados, donde llega el agua limpia, pues pueden cultivar algo con eso. En el valle, algunas zonas del Valle de México. Pero donde no, les llega la calabaza, o sea, por Dios. O al revés, se está llevando mi agua. ¿Sí? Así es, también se está llevando lo que, no, yo pago aquí mis impuestos, ¿no? O sea, ¿por qué se llevan? Y entonces sí genera mucha descomposición también a nivel social, ¿no? Esto es un esquema, lo que decíamos, se genera en Lerma, se utiliza en la Ciudad de México, sí se explota el acuífero, pero ya no es la principal fuente. El agua de lluvia se desperdicia, vean, se va y pasea y se manda el drenaje y termina ¿dónde? Pues termina en Hidalgo. Bueno, por ahí sí ha habido proyectos ciertamente para tratar de inyectar más agua de lluvia, o sea, ya hay esfuerzos, pero bueno, en términos generales, sigue siendo esto, todavía no hemos podido cambiar esto, ¿no? ¿Cómo se tendría que ver en términos más amplios, ¿no? Pues entonces, explotar nuestro acuífero, pero recargar nuestro acuífero. Y aquí hay una circularidad, da vuelta. Y lo mismo, si vamos a traer el agua de Lerma, ¿no? Pues regresarla a Lerma, o sea, hombre, en vez de regresarla, mandarla a Hidalgo, bueno, pues si ya nos va a costar, bueno, que nos cuesta que sea regresarla, ni modo, ¿por qué va a costar? Sí va a costar, o sea, es un desafío técnico, ¿sí? Pero bueno, podría ser una solución más inteligente a ahorrarnos el dinero y mandarla a otro lado para seguir sacándola y sacándola y que cuando se acabe ese acuífero, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues traerla de más lejos. De todo mundo nos va a costar. O sea, aquí es un cambio de actitudes, ¿no? Bueno, entonces, pues sí se puede, ¿no? Bueno, esto. ¿Se puede lograr la circularidad del agua si solo se trabaja en las viviendas nuevas o en los proyectos nuevos? No, no hay forma, no hay forma, por esto mismo, porque el sistema no ha cambiado, porque el sistema sigue igual, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacernos responsables de lo que ya está construido, ¿no? Y bueno, pues este es el elefante blanco, ¿no? Pues sí, hicimos las cosas mal, hay que aceptarlo. Ahora hay que resolverlo, ¿no? Hay que poner manos a la obra y asumir los costos, ni modo. El tema del agua es algo muy delicado porque, como les decía, es parte de la infraestructura. Muchas veces la voluntad política no está ahí porque no se ve, ¿no? Entonces también hay que poder nosotros generar la visibilidad del agua para que también sea interesante, ¿no? Para los gobiernos y las administraciones, ¿no? Pero también podemos empezar lo que hacíamos por nuestra casa, ¿no? Hacer una simple remodelación que a lo mejor no va a resolver el problema al 100%, pero si lo resuelve al 80%, ¿no? Ya es un 80% menos del impacto que yo tenía, ¿no? Y estoy ayudando. Y si todos hiciéramos 80% menos, pues ya estaríamos del otro lado, ¿no? Bueno, entonces sí se puede, ¿no? Bueno, para una casa construida, ¿qué podemos implementar de manera muy simple, muy rápida, muy dinámica? Digo, relativamente, pues requiere una remodelación, sin duda. Para empezar a implementar mecanismos de captar el agua, ¿no? O sea, ¿cómo podemos captar el agua? Poniendo canaletas en nuestros techos y en vez de mandarla al drenaje, interceptar ese tubo y mandarla a un recipiente para utilizar. O sea, con eso ya vamos ganando. Bueno, y en el peor de los casos, si no la puedo captar, mándala a tu jardín. Que se rique, o sea, que se infiltre, no que se vaya al drenaje. Lo peor que le puede pasar a esto es que se vaya al drenaje. O sea, en el momento en el que toca la coladera, ya perdimos. Uno, porque se ensucia, ¿no? El agua que era más limpia, casi potable, digamos, ya se ensució. Y dos, porque ya va a terminar hasta el Valle del Mezquital. Bueno, aquí no es tanto el problema porque termina aquí en el lago. Reciclar el agua gris, ¿ok? Que bien lo decía el doctor.
¿no? O sea, cómo podemos nosotros darle uso a estas aguas de primer uso, ¿no? Y luego, ya como último, tratar el agua negra. ¿Por qué? Es un tema de proporciones, bien simple. El mayor consumo de agua en la vivienda, en una vivienda regular, es el agua gris. Es el 80% más o menos, digamos, para ponerlo en términos. 80%. ¿Por qué? Porque es la regadera, la lavadora y cada que me lavo las manos, ¿no? Mientras que el agua del excusado es el 20%. ¿Por qué? Porque nada más es cuando le carga. Y ese es el agua negra. Ese y el de la tarja de la cocina, porque tiene mucha carga orgánica. Entonces, esos dos. Entonces, cuando lo vemos, podemos, dependiendo también los, o sea, no me vayan a crucificar, dependiendo también de los hábitos de consumo de cada persona, pues estas proporciones van a variar. Pero podemos simplificarlos. Entonces, por supuesto que primero vamos a captar el agua lluvia como primera opción y segunda opción vamos a sacar el mayor porcentaje de agua. Y ya como último, dejemos el agua más complicada, ¿no? Y el agua gris es muy fácil de procesar, es muy simple, no trae tantos, trae muy pocos patógenos y muy poca carga orgánica. El problema generalizado del tratamiento de agua es que combinamos las dos aguas. Entonces, el 90% de contaminantes lo trae el 20% del agua, mientras que el 80% del agua nada más trae el 10% de contaminantes, pero cuando los juntamos, el 100% trae el 100%. Entonces, podríamos ser mucho más inteligentes. Por eso, en el esquema de la vivienda del futuro, van separadas, ¿no? Simples proporciones. Muy simple. Ah, y esto nos ayuda justamente a la K que decía el doctor, esta constante. Todavía el doctor ya logró reducirla, pero todavía haciendo la separación del agua, la reducimos como 20 veces más. Entonces podemos hacer un humedal chiquitito, un humedal de 2 metros cúbicos, por ejemplo. Si hacemos cisternas de 10 metros cúbicos y lo consideramos normal dentro de los costos de la vivienda, pues hacer humedales de 2 metros cúbicos, pues no es la cosa nada, ¿no? O sea, es realmente sencillo. Y todavía no es barato si lo hacemos desde el principio, si lo implementamos desde que estamos proyectando la vivienda. O sea, que es viable para hacerlo cuando todavía está el proceso, sí, muy viable. Es viable cuando ya está construida, también es viable. No está barato, pero es viable y es económicamente rentable, ¿no? Pues bueno, aquí lo que hablábamos de las proporciones, ¿no? Entonces, no me voy a hablar mucho en esto, pero básicamente eso es, ¿no? Entonces, lo que decíamos, la lavadora consume muchísima agua y genera mucha agua gris, que es muy fácil de procesar. Y pues el captar el agua, ¿no? Con una canaleta y a lo mejor a un tinaco que puedo yo ocultar el tinaco con plantas o lo que sea, ya no sé, no sé, pero o puedo enterrarlo, o sea, soluciones hay muchísimas y muy simples, ¿no? Pero también a veces creemos que es algo súper tecnológico o nos lo quieren hacer ver también así, como que es algo súper tecnológico. Y realmente no, realmente están, todas estas soluciones pues, sí tienen un know-how, digamos, hay que saberle, pero son al alcance de todos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿no? Volvemos a ver el esquema, y, o sea, tenemos que pasar de esto a esto, ¿no? Para poder ir cambiando lo que ya está construido y que sea viable, porque sí, o sea, bien decía incluso el doctor decía incluso los humedales, que son una tecnología relativamente, o más bien pasiva, porque no utilizan elementos electromecánicos para su proceso, tienen que ser supervisados, necesitan un mantenimiento. Y entonces, si empezamos a hacer esto, lo que nosotros tendríamos que hacer de mantenimiento, o sea, lo de esa planta se divide entre 20, digamos, o entre 30, o entre 40, entre los que estén contribuyendo, y es muy simple. O sea, este tipo de elementos requiere destaparlos una vez cada 6 meses, darles una limpiadita en latas, y ahora ya sigues funcionando. O sea, ¿por qué? Porque ya son elementos, digamos, vivos, ya funcionan a través
de otros pequeños elementos vivos que son bacterias, plantas, etc. ¿no? Entonces se vuelve como cuidar tu jardín, ¿no? Yo siempre digo eso, sí, cuidando nuestro jardín, no nos costaría nada cuidar también nuestra planta de tratamiento. Y en este sentido, la planta, pero todo el sistema se vuelve como el corazón de la casa, ¿no? Bombea, como los riñones filtran, ¿no? Y entonces empiezas a construir la casa como un ente vivo, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Y entonces ahí es donde viene el cambio de decir, ah, ok, entonces ya no estoy teniendo una relación con el agua, de expulsarla, una relación dicotómica, sino estoy teniendo una relación con el agua de abrazarla, ¿no? Y cambiar justamente esas visiones. Entonces, sí, sí se puede y es muy fácil, ¿no? Recomendaciones, pues implementar este tipo de sistemas simples. En el caso de las regaderas, pues requiere interceptar los drenajes. Muchas veces las casas ya están algo adelantadas y ya traen algo y no es tan complicado, pero si no, pues el peor de los riesgos o lo más caro va a ser reparar el azulejo del baño, ¿no? Y si ya tenías pensado cambiar o que no te gustó, pues es un buen momento para hacerlo, ¿no? Y bueno, pues entonces ahora sí podríamos pasar a atacar al 88% en vez del 12%, ¿no? Pues bueno, lo que decíamos, así podríamos nosotros contribuir al desabasto del agua de las ciudades sin meternos en el tema del uso agrícola y del uso industrial, porque eso ya es otro tema. Los usos especializados, bien lo dijo el doctor, son otro tipo de contaminantes, requieren otro tipo de procesos, etcétera, pero sí podemos ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, estos son datos generales para el tema del agua, de cuánto llueve, justo para darnos cuenta que no nos, o sea, es un recurso que está muy desaprovechado, ¿no? Y que tenemos toda la posibilidad para utilizarlos, ¿no? Si hay rentabilidad, sí, sí hay rentabilidad. De hecho, o sea, si lo implementas desde el inicio, no te va a costar más de lo que cuesta una instalación convencional. O sea, el costo es el mismo. Si tú lo planeas desde el inicio, te va a salir exactamente a hacerlo bien que hacerlo convencionalmente, digamos. ¿Por qué? Porque son los mismos tubos. Prácticamente si construiste una cisterna para tener agua, con eso ya resolviste, o sea, ya nada más es hacer las modificaciones. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, que tuvieron que construir una fosa séptica, pues básicamente, pues nada más es implementar bien la fosa séptica, que sí cumpla su proceso séptico anaerobio para generar el primer proceso, el primario, y luego ya lo complementas con lo que decía aquí el doctor, que es un humedal artificial, un humedal eficientado, etcétera, hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión es esa. La conclusión es sí se puede, sí podemos hacer mucho y tenemos que nosotros tomar conciencia también de la responsabilidad que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy interesante. Te fuiste a los orígenes. Claro. Nos empezamos, pero me pareció súper interesante y creo que además abonó muy bien con lo que nos platicaba el doctor Rivas. Tenemos algunas preguntas. Más que preguntas en comentarios, lo mismo que la vez anterior. Si tienen alguna pregunta, por favor, alcen la mano para que les habilite el micrófono y la puedan decir. O en su caso, por favor, escriban un mensaje en el chat para que las podamos exponer o les habilite el micrófono. Les doy un poco de contexto o más contexto de cuál es la intención de invitar a Diego, que ya era algo que estaba platicado ya hasta creo que en un par de años que habíamos estado preguntando eso y bueno, que habíamos trabajado en proyectos. Y la idea es que podamos encontrar
la manera de implementar soluciones para cada uno de los casos que son diferentes. Casas a lo mejor antiguas que tienen una fosa séptica, que básicamente es como una cisterna, en donde hay un tratamiento muy básico, muy precario, muy ineficiente, que a lo mejor puede estar generando filtraciones de agua contaminada, etcétera. A lo mejor casas más actuales, más modernas, con mejores instalaciones, donde a lo mejor hay un biodigestor, pero no hay una recuperación de agua de lluvia, una separación de agua, etcétera. Entonces, estamos buscando a través de Diego, del doctor Rivas y de otras personas que se han acercado a nosotros, poder ofrecer opciones y poder ofrecer los conocimientos, los expertos para poder implementar cosas, cada uno en nuestras casas y otras soluciones a nivel de comunidad. Pero bueno, si hay ayuda. Básicamente sobre la Sí. ponencia, agradeciendo la labor que hacen, éxito en el libro, que si podemos compartir contactos después, contando con el doctor o con Diego para poder hacer vinculación, creo que es un objetivo Es la idea, de claro. agua, de poder hacer esta vinculación, y felicitaciones, y básicamente deseos de que todo lo que hagamos no dañe o mejore el agua. Son todos sus comentarios.